no pudo contener el fuego del pasado, y ahora, en la madurez, ha estallado. El hallazgo se produjo en el doble fondo de un viejo escritorio de nogal, vendido en una subasta de antigüedades en Madrid. No era un tesoro de monedas, sino algo mucho más volátil, una serie de telegramas fechados en 1994, nunca enviados, y una fotografía borrosa, donde el fuego de dos miradas juveniles desafiaba la rigidez de la época. Lo que parecía un simple romance de juventud enterrado por el tiempo, se reveló, tras una investigación minuciosa, como el detonante de una explosión emocional, que tardaría 3 décadas en ocurrir. Los registros indican que Elena y Julián desaparecieron de la vida del otro, tras un incidente nunca esclarecido en la frontera del olvido. Pero las evidencias actuales sugieren que el incendio que intentaron sofocar por miedo nunca se apagó realmente. Solo se transformó en una presión insoportable bajo la superficie de sus vidas adultas y funcionales. ¿Cómo es posible que una decisión tomada por temor hace 30 años pueda demoler una estructura de vida perfectamente construida en la madurez? Los testimonios de quienes los conocieron describen una tensión eléctrica que regresó sin previo aviso, transformando un encuentro casual en un estallido que los archivos locales no logran categorizar. Veremos registros, reconstrucciones de diálogos perdidos y el análisis psicológico de dos personas que, al borde de la jubilación, decidieron que el fuego contenido ya no podía ser ignorado. Prepárense para la reconstrucción de un caso donde el tiempo no fue un sanador, sino un acelerador de partículas emocionales. El enigma está a punto de ser expuesto. Bienvenidos a esta reconstrucción técnica de uno de los casos más enigmáticos de nuestra colección de archivos humanos. Hoy analizamos el estallido de un sentimiento que desafió la cronología biológica. Antes de proceder con el peritaje de los hechos, les invitamos a formar parte de nuestra unidad de investigación suscribiéndose al canal. Asimismo, nos gustaría saber desde qué rincón del mundo, qué país y ciudad están siguiendo este caso. Sus reportes de sintonía son fundamentales para nuestra comunidad. Un periodo donde los registros sugieren que el vínculo entre los sujetos, Elena y Julián, alcanzó un punto de saturación crítica. Documentos de la época, recuperados de archivos personales, indican que la intensidad de su relación no era proporcional a la estabilidad de sus entornos familiares. Según testimonios de terceros, que prefirieron el anonimato, la pareja operaba bajo un código de silencio, impuesto por el temor a las repercusiones sociales de un amor que muchos calificaban de incendiario. La psicología del caso apunta a que el miedo no actuó como un extintor, sino como un aislante que encapsuló el calor emocional, preservándolo intacto bajo una capa de conformidad externa. Las evidencias recolectadas en diarios personales de Elena revelan una lucha interna documentada entre el deseo de permanencia y el pánico al rechazo sistémico. Los peritos en comportamiento humano sugieren que la decisión de separarse no fue producto del desamor, sino de una táctica de supervivencia emocional que, a largo plazo, resultaría fallida. Registros de desplazamientos indican que Julián abandonó la ciudad poco después, dejando tras de sí un rastro de comunicaciones interrumpidas que la investigación ha categorizado como el vacío inicial. Este silencio absoluto fue interpretado por décadas como el fin de la historia, ocultando la verdadera naturaleza de la energía acumulada. El análisis de las cartas nunca enviadas sugiere que el sujeto, Julián, mantenía una cronología paralela en su mente, donde el tiempo se detuvo en el momento de la ruptura. Testigos afirman que, durante su vida en el extranjero, Julián mantuvo una conducta de distanciamiento afectivo, lo que los analistas interpretan como una incapacidad de procesar la combustión interna que aún lo ligaba a su origen. Mientras tanto, Elena construía una fachada de normalidad administrativa, cumpliendo con los hitos sociales de la madurez, carrera, matrimonio y estabilidad. Sin embargo, la inspección de sus escritos más privados indica que la estructura de su vida adulta estaba construida sobre un terreno geológicamente inestable. La reconstrucción de los hechos indica que el miedo inicial mutó con el paso de las décadas, transformándose en una presión interna que los sujetos no estaban preparados para gestionar en su etapa de madurez. Los datos técnicos sugieren que, a medida que las responsabilidades externas disminuían, la barrera que contenía el fuego del pasado comenzaba a presentar fisuras estructurales. Este fenómeno,
que la investigación denomina fatiga de material emocional, es lo que preparó el escenario para el incidente que estamos analizando. No se trataba de si el fuego regresaría, sino de cuándo la estructura actual de sus vidas colapsaría ante la magnitud térmica de lo no resuelto. Finalmente, el primer contacto visual tras 30 años de latencia ocurrió en un entorno que los registros describen como neutral, pero cuya carga eléctrica fue reportada como anómala por los presentes. La reconstrucción de este momento crucial sugiere que no hubo necesidad de palabras. La sola presencia del otro actuó como el catalizador necesario para que la cápsula de aislamiento se rompiera. Los analistas concluyen que este fue el punto de no retorno, el instante exacto donde la contención falló y la madurez se convirtió en el combustible perfecto para un estallido largamente esperado. ¿Tienen alguna teoría inicial sobre qué fue lo que finalmente rompió el silencio de Elena tras 30 años? La investigación se adentra ahora en la fase de oscilación térmica, un periodo en el que la fachada de estabilidad de los sujetos comenzó a ceder ante la presión de los recuerdos. Los registros de actividad de Elena durante los meses previos al encuentro sugieren un cambio sutil, pero significativo, en sus rutinas habituales. Testigos cercanos reportan episodios de introspección prolongada que los analistas catalogan como predignición emocional. La reconstrucción de los hechos indica que el entorno de Elena, una estructura familiar sólidamente construida sobre la base del deber, no detectó las microfisuras que el fuego del pasado estaba provocando en los cimientos de su realidad cotidiana. Por otro lado, los datos recolectados sobre Julián muestran que su regreso a la ciudad no fue un evento fortuito, sino una maniobra calculada de acercamiento a la zona de impacto original. Los peritos en análisis de conducta sugieren que Julián operaba bajo una necesidad de clausura histórica, buscando confrontar la evidencia de lo que el miedo le arrebató 3 décadas atrás. Documentos de transporte confirman su llegada en una fecha que coincide con el aniversario de su separación. Un detalle que añade una capa de simbolismo deliberado a la investigación del caso. La presencia de Julián en el mismo radio geográfico que Elena aumentó la tensión del sistema de manera exponencial. La inspección de los registros de comunicaciones privadas de esa semana revela que no hubo intercambios digitales ni llamadas previas. El sistema se mantenía en un estado de calma aparente antes de la colisión. Testigos que presenciaron a Elena en su entorno laboral afirman que su eficiencia administrativa se mantenía intacta, lo que la psicología forense define como disociación funcional, una técnica utilizada para ocultar una agitación interna de alto grado. Sin embargo, la reconstrucción de sus rutas diarias indica que Elena comenzó a frecuentar lugares vinculados a su historial con Julián, un comportamiento que los investigadores interpretan como una búsqueda inconsciente del catalizador. El análisis psicológico de la madurez, en este caso, es fundamental. A los 55 años, la percepción del tiempo disponible cambia, reduciendo la efectividad del miedo como mecanismo de control. Los datos indican que, para Elena y Julián, el riesgo de estallar se volvió menos aterrador que la perspectiva de una extinción silenciosa en la monotonía. Esta etapa del caso muestra cómo la madurez, lejos de apagar el fuego, eliminó los obstáculos que en la juventud parecían insuperables. Es una fase de vulnerabilidad crítica, donde la estructura de toda una vida se vuelve inflamable ante el menor contacto con la verdad. El primer encuentro directo, según los registros de seguridad del café donde ocurrió, duró exactamente 47 minutos de silencio casi y absoluto antes de la primera palabra documentada. Los analistas sugieren que en ese intervalo se produjo una transferencia masiva de datos emocionales, una sincronización de décadas de experiencias no compartidas que saturó el ambiente. Es aquí donde la investigación se pregunta: ¿es posible que el silencio sea el combustible más peligroso en un caso de esta naturaleza? Nos gustaría saber si nuestra unidad de investigación tiene alguna teoría sobre lo que Julián pudo decir para romper el hielo de 30 años. O si están disfrutando de esta reconstrucción del caso. La fase técnica que analizamos a continuación se denomina ignición por contacto. Tras el encuentro en el café, los registros de comportamiento de los sujetos muestran una ruptura total con sus patrones de conducta previos. La reconstrucción de los hechos indica que Elena, por primera vez en 30 años, omitió compromisos familiares de alta prioridad, un acto
que los analistas califican como el desmantelamiento voluntario de sus cortafuegos sociales. La evidencia sugiere que la conversación, iniciada en aquel local, no concluyó allí, sino que se trasladó a una esfera de comunicación privada, donde la presión, contenida, empezó a liberarse de forma violenta y descontrolada. Los testimonios de testigos periféricos, amigos y colegas de Elena describen una transformación en su lenguaje corporal, una especie de brillo radiactivo que indicaba una sobrecarga de energía interna. Por su parte, la investigación sobre Julián revela que él había conservado, en una caja de seguridad, objetos que Elena creía perdidos, una entrada de cine desgastada, una nota escrita a mano y una cinta de audio con grabaciones de sus conversaciones Jules. La presentación de estas evidencias físicas ante Elena actuó como un acelerador químico en el proceso, invalidando 3 décadas de olvido fingido y forzando una confrontación directa con la realidad de su fuego compartido. El análisis de la psicología forense, en este punto del caso, destaca un fenómeno interesante: la transferencia de culpa. Los sujetos comenzaron a procesar el miedo de su juventud, no como una protección, sino como un agresor externo, que les robó sus mejores años. Esta conclusión compartida eliminó cualquier resto de resistencia moral hacia sus estructuras de vida actuales. Registros de geolocalización sugieren encuentros en puntos periféricos de la ciudad, donde la probabilidad de reconocimiento por parte de conocidos era baja, lo que indica que, aunque el estallido era inminente, aún operaban bajo un protocolo de ocultamiento táctico que estaba a punto de fallar. La reconstrucción de los diálogos, recuperados a través de fuentes cercanas, indica que la madurez les otorgó una licencia de incendio que no poseían a los 20 años. Julián, según se informa, planteó una hipótesis devastadora, que el resto de sus vidas no eran más que un epílogo innecesario de lo que debió ser su historia principal. Esta idea actuó como el detonante final. La investigación subraya que en la madurez, el peso de lo no vivido se vuelve más pesado que el peso de las consecuencias. Una variable que los modelos de conducta estándar a menudo pasan por alto, pero que aquí es la clave del estallido. Hacia el final de este capítulo de la investigación, el sistema alcanzó su punto de ebullición. Los cortafuegos habían caído, y la verdad nua de su conexión era lo único que permanecía en pie entre los escombros de su antigua prudencia. Los datos sugieren que Elena tomó una decisión irreversible en este punto, una que cambiaría la trayectoria de su archivo personal para siempre. Cree nuestra unidad de investigación que es justificable demoler una vida de estabilidad por un fuego que se creía extinguido. ¿Qué teorías tienen sobre el próximo paso de Elena en esta investigación? No olviden suscribirse para no perderse el desenlace de este peritaje emocional. El análisis de esta fase del caso se centra en la propagación del incendio. Una vez que Elena y Julián aceptaron la inviabilidad de su contención, la onda de choque comenzó a afectar a sus sistemas satélites, sus familias y círculos sociales. Los registros de actividad sugieren que la transparencia de sus actos aumentó de forma drástica. Ya no buscaban la periferia para sus encuentros, sino que habitaban el centro del conflicto, con una determinación que los analistas describen como fatalismo román. La reconstrucción de los hechos indica que el fuego, ahora sin restricciones, empezó a consumir las estructuras de normalidad que Elena había tardado décadas en edificar con precisión quirúrgica. Testimonios recabados del entorno familiar de Elena describen una escena de ruptura total durante una cena que los registros marcan como el punto de fractura. Según los informes, Elena no utilizó metáforas ni evasivas. La evidencia sugiere que declaró la existencia de una deuda con su pasado, que solo podía ser saldada con la verdad presente. La psicología del caso interpreta esta conducta no como una agresión, sino como una liberación de energía acumulada que ya no encontraba espacio en el silencio. El impacto en su cónyuge y descendientes fue categorizado por los peritos como una colisión emocional de alta intensidad, cuyas secuelas aún están bajo observación en los archivos locales. Por su parte, la investigación sobre Julián muestra que él actuó como el agente concurrente en este proceso. Los datos indican que alquiló una propiedad en el casco histórico de la ciudad, un espacio que los registros describen como un santuario de reconstrucción histórica. Allí, lejos de las miradas de su vida anterior,
La pareja comenzó a ensamblar los fragmentos de lo que el miedo había roto en 1994. La inspección técnica de este lugar reveló que no buscaban recrear su juventud, sino vivir una madurez sin filtros, donde cada mirada y cada palabra tenían el peso de 30 años de presión atmosférica. Un aspecto crítico de la investigación en este capítulo es el análisis de la inevitabilidad. Los peritos en dinámica humana concluyen que, una vez que el fuego del pasado alcanza la madurez, la estructura social que lo rodea rara vez sobrevive intacta. Los registros de comunicaciones interceptadas, mensajes cortos pero cargados de significado, muestran que para Elena y Julián, el mundo exterior había perdido su resolución. Solo la nitidez de su vínculo permanecía operativa. Este es el momento en que el caso deja de ser un secreto para convertirse en un hecho público. Una anomalía en el tejido social de su comunidad que todos observaban con una mezcla de horror y fascinación. Finalmente, la reconstrucción de los hechos nos lleva al momento previo al estallido final, donde el pasado y el presente colisionaron sin dejar espacio para la retirada. Los datos sugieren que la pareja se preparó para una clausura de sistema. Una decisión que implicaba abandonar definitivamente sus identidades anteriores para fundirse en la identidad que el miedo les prohibió décadas atrás. El análisis técnico se pregunta, ¿es el estallido una forma de destrucción o el único camino hacia una nueva creación? ¿Están disfrutando de esta investigación documental? Nos gustaría conocer sus teorías sobre el costo social de esta verdad antes de pasar al capítulo final. La fase final de nuestra investigación, denominada estabilización post-estallido, analiza los restos del sistema tras la gran deflagración emocional. Los registros indican que, a diferencia de las explosiones convencionales que dejan solo ruina, el estallido en la madurez de Elena y Julián funcionó como un proceso de purificación. La reconstrucción de los hechos sugiere que, tras el colapso de sus vidas anteriores, los sujetos no buscaron reconstruir el pasado, sino cimentar un presente sobre la honestidad brutal de lo que son ahora. La evidencia física, recolectada de sus nuevas rutinas, muestra una calma que los peritos califican como paz de posguerra. Un estado de serenidad que solo se alcanza tras haberlo arriesgado todo. Los testimonios de quienes los ven caminar hoy por la ciudad describen una sincronía casi mecánica, como se observa en los registros de video de plazas públicas. Los analistas del lenguaje corporal destacan que ya no hay rastro del miedo que los paralizó en 1994. En su lugar, hay una determinación que desafía las convenciones de la edad. La psicología forense del caso concluye que el fuego que no pudieron contener no era una fuerza destructiva externa, sino su propia identidad esencial reclamando su lugar en la cronología. Los archivos indican que la estructura familiar original de Elena ha iniciado un proceso de reconfiguración lenta, aceptando que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base sólida para cualquier vínculo humano. La inspección del archivo personal de Julián revela a un último documento, un contrato de arrendamiento a largo plazo y un proyecto de viaje sin fecha de retorno. Este dato técnico confirma que la pareja ha decidido vivir fuera del alcance de las expectativas sociales que una vez los asfixiaron. Los investigadores sugieren que este caso representa una anomalía de éxito, donde la colisión entre el pasado y el presente no resultó en la aniquilación de los sujetos, sino en su liberación definitiva. La onda de choque se ha disipado, dejando tras de sí un nuevo campo gravitatorio donde el tiempo se mide no por los años transcurridos, sino por la intensidad de la presencia compartida. Un análisis de los registros financieros y legales muestra que ambos realizaron una liquidación ordenada de sus antiguas existencias, lo que indica que el estallido no fue un acto de locura momentánea, sino una ejecución planificada de libertad. Los peritos subrayan que en la madurez, la gestión de las ruinas es más eficiente que en la juventud. Se sabe qué piezas conservar y cuáles dejar que el fuego consuma. Este capítulo cierra la investigación con una imagen de estabilidad térmica absoluta. El archivo de Elena y Julián deja de ser un enigma sin resolver para convertirse en un precedente histórico sobre la resistencia del fuego original frente al paso de las décadas. Finalmente, la reconstrucción técnica nos permite concluir que el estallido fue necesario para que la verdad sobreviviera. El sistema ha alcanzado un nuevo equilibrio, uno donde el pasado ya no es una presión latente, sino el combustible
que ilumina su camino actual. ¿Qué lecciones extrae nuestra unidad de investigación de este peritaje emocional? Nos interesa saber si este caso ha cambiado su percepción sobre los amores que regresan en la madurez. Antes de pasar al cierre final, les recordamos que su participación con teorías y reflexiones en los comentarios enriquece nuestro archivo de misterios humanos. La investigación del archivo Elena y Julián llega a su conclusión técnica, dejándonos una reflexión profunda sobre la termodinámica del alma humana. Nada que haya nacido de una chispa auténtica muere realmente. Solo espera el momento en que la estructura que lo oprime se debilite. Este caso demuestra que la madurez no es acentuada o fin del deseo, sino el terreno más fértil para su explosión definitiva. Pues ya no se teme a las cenizas tanto como al vacío de una vida no vivida. El fuego que estalló no destruyó el futuro, sino que iluminó la única verdad que ambos poseían. Si este peritaje emocional ha resonado con su sentido de la justicia histórica, le invitamos a dar el paso final. Suscríbase a nuestra unidad de investigación para no perderse el próximo expediente. Su suscripción es la llave que abre nuevos archivos de misterios que el tiempo intentó ocultar. Gracias por acompañarnos en esta reconstrucción. El caso queda, finalmente, resuelto. Prompt ajustado. Estilo archivo de misterio Flow Ultra. Crié un prompt de vídeo para os parágrafos da historia cima, focado na IA Flow Ultra. Como estética de documentario de misterio, investigación de alta produzao estilo Netflix y Discovery. Directrices de consistencia y estilo. 1. Identidad de visual, inmutable. Garanta consistencia absoluta na apariencia. 2 personajes mencionados deben mantener rigorosamente a mesma fisionomía, estructura capilar, trazos faciales y vestimentas icónicas en todas las escenas. O reconocimiento debe ser inmediato. 2. Embellecimiento cronológico. Represente o embellecimiento de forma gradual y orgánica. Apenas cuando contexto narrativo da investigación, indicar a pasaje de años o décadas. Nunca de forma súbita. 3. Estética documental fotorrealista. Las imágenes deben seguir un estilo visual realista y cinematográfico. Con textura de filme green sutil, iluminas, o dramática que remeta a reconstituir soes de fatos. Mantenga esa estética constante en todo o canal, sin variaciones bruscas de estilo. 4. Composición investigativa. Las imágenes deben corresponder fielmente ao conteúdo. 2 parágrafos, alternando entre escenas de reconstituición, personajes semasao, capturados por ángulos que sugieren observación registros de época, escenas de evidencia, close-ups en objetos, documentos, maustremula su detalles do escenario, que reforcemos misterio narrado. 5. Unidad estética, independientemente de mudanzas de ángulo, pos, expresa o luz, a continuidad de visual debe ser preservada, garantando que o vídeo parezca una obra documental cohesa y profesional. Os, he acentuada permitido uso de múltiples personajes en escena para ilustrar confrontos. Encontró sus depoimentos históricos, conforme indicado no roteiro.